acuerdo porque evidentemente no estamos de acuerdo con la respuesta que dieron de manera escrita, y sí pediríamos que nos dieran una respuesta en este momento al pliego petitorio que hizo el sindicato. Pamela, antes del receso, ustedes plantearon la solicitud del receso porque ustedes iban a hacer el planteamiento del emplazamiento, no porque nos fueran a preguntar nosotros cuál es la respuesta. La respuesta la vamos a dar cuando empecemos la mesa de negociación propiamente. El día de hoy ustedes pidieron un tiempo para preparar la presentación del emplazamiento. Estamos para escucharlos. Sí, sin embargo, la universidad está obligada a dar una respuesta a una pregunta que se le hace por parte del sindicato. Si bien vamos a hacer la puntualización de dicho emplazamiento, lo que estamos solicitando es una respuesta concreta al emplazamiento, que finalmente ya estamos en una mesa bilateral donde estamos pidiendo que se nos dé una respuesta al emplazamiento emitido para ya posterior hacer la puntualización. Gracias. Bueno, primero creo que firmamos unas reglas y las reglas son para que las respetemos. Nos pidieron un receso de 10 minutos y por supuesto, como está pactado, nosotros esperamos 10 minutos. Después de 20 minutos se vino a decirnos que esperáramos otros 10 y después de esos 10 pues se alargaron más de 20. Entonces yo creo que si pactamos reglas es para cumplirlas, ¿no? En cuanto a la respuesta que quieren, la respuesta está dada al planteamiento que expuso el sindicato. Ahora estamos en una formalidad distinta a la que teníamos incluso el año pasado, ¿sí? Se dio esta respuesta y la tienen ya. Desde luego que la universidad señaló que estaba en la disposición de entrar a las pláticas correspondientes para buscar una solución al conflicto. Entendemos que entonces ustedes no están de acuerdo con la respuesta, pero bueno, nosotros en algún sentido tampoco estamos de acuerdo con lo que se está pidiendo, porque no está al alcance de la universidad atender un emplazamiento en esos términos, pero la respuesta de la universidad está dada, ¿sí? Formalmente dada. Desde luego tenemos formas de ir atendiendo estas peticiones y para eso estamos aquí, ¿no? Pero también yo insistiría en que el receso fue para señalar que iban a hacer un planteamiento en relación al emplazamiento, y eso es lo que estamos esperando en todo caso. Bueno, de inicio lo que no podemos aceptar es precisamente la respuesta que dan al emplazamiento de manera escrita, porque se meten en la vida interna del sindicato, cuando hacen alusión al propio estatuto y al contrato colectivo de trabajo del tema de la legitimación, porque así en esos términos contestaron el emplazamiento, cuando el emplazamiento no tiene nada que ver con el tema del estatuto, y en su momento se meterá el pliego de peticiones por el contrato colectivo de trabajo. Ante esa situación sí queremos señalar que el sindicato ha defendido y va a defender la autonomía de la universidad. Cuando dieron la respuesta al primer emplazamiento que se ingresó, atípicamente, porque nunca lo habían hecho de esa manera, se esperaron a la respuesta del tribunal, porque así fue como contestaron. Y no tenía la universidad o la administración de la universidad por qué contestar en esos términos cuando anteriormente se atendían las mesas de negociación sin que se fuera notificado por en aquel entonces por la Junta. Y ahora, como ya cambian las cosas, como ya porque han hecho alusión a decir que por la reforma o porque hubo una reforma, ya el juego cambió. Sin embargo, bueno, la relación laboral entre la universidad y los trabajadores está pactada en el contrato colectivo de trabajo, y ahí se establece cómo se debe de atender una revisión salarial y en su caso contractual cuando así se establece. Porque en el propio contrato colectivo de trabajo, ahí en la cláusula 1 establece cómo se van a llevar a cabo las relaciones entre la universidad y el sindicato. Lo que me parece inverosímil es la respuesta que da la administración, y que al final el sindicato siempre va a defender la autonomía de la universidad y no vamos a hacer alusión a unas situaciones que ustedes enmarcaron en la propia respuesta,
que nos llevaban a otra situación y que ustedes estaban, ni siquiera hubo un pronunciamiento por parte de la universidad ante la situación que estaba pasando, y la respuesta fue esa, esperar a que el tribunal les notificara. Así fue como dieron la respuesta al primer emplazamiento. Y en ese sentido, sí queremos dejar en claro que el sindicato va a defender los derechos laborales de los trabajadores y también los sindicales. Y parte de ello parte de lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido hacemos ese reclamo de la respuesta que da la administración de la universidad al emplazamiento. No vamos a permitir que se metan en la vida interna del sindicato como lo están haciendo, y tampoco vamos a permitir que se diga que no es viable cuando ustedes han dejado de cumplir con el contrato colectivo de trabajo, no en términos solamente de lo que estipula, sino ahí mismo establece el tema del salario. Desde el año pasado se dejó de atender el tema de la inflación, y por eso es que en el pliego de peticiones que hacemos del sindicato, y que ahora sí puntualizo, es el incremento del 35% al salario directo. El segundo punto es el 55% de aumento al reconocimiento al trabajo universitario, el ajuste del tabulador académico y administrativo de base del 15%, aumento como parte integral del salario a la despensa mensual del 55%, incremento como parte integral del salario del 55% del 55% a la ayuda anual establecida en la cláusula 158, la mejora salarial del equivalente al 20% en el tabulador por recuperación de los salarios de los trabajadores académicos y administrativos de base, conforme al acuerdo 06-2019 suscrito entre el sindicato emplazante y la universidad. La creación de rangos salariales profesionales 18, 19, 20, así como el nivel D del tabulador. Cabe señalar que ahí en su respuesta dicen que ustedes cumplieron con el acuerdo, y evidentemente el acuerdo no solamente se basaba a un término económico, ahí hablaba de desempalmes y de cómo ir ajustando el tema del tabulador. No pueden decir que ustedes han cumplido o que con una propuesta que ustedes presentaron en aquel momento cumplían con lo que establecía el acuerdo, porque no fue así. Y el tema de los rangos salariales, desde cuando se puso en mesa que ya había el compromiso de incrementar un nivel más, lo cual es que hasta ahorita no se ha cumplido. Entonces, no admitimos y no aceptamos la respuesta que da la universidad, porque finalmente la mejora salarial es algo que se le debe al sindicato, no de ahorita. Si bien lo que siempre ha manifestado la administración durante años es que han iniciado y que hicieron los esfuerzos, pues hoy vemos esos esfuerzos detenidos desde el momento en que no cumplen el acuerdo 06-2019, y que ahí establecía, insisto, no solamente un tema económico como ustedes lo han querido hacer saber, en que en su momento se tenía, y que como el sindicato rechazó, pues se tuvo que regresar lo que supuestamente ya se les había dado para cumplir con ese acuerdo, que finalmente no se cumplía en su totalidad, porque si bien ahí nada más hacían lo mismo que hicieron en años anteriores, dar solamente a unos puestos y seguir afectando al tabulador, así como planteaban ese proyecto de acuerdo en su momento. Por eso es que el sindicato no lo aceptó, pero el sindicato tampoco acepta que ustedes digan que cumplieron con ese acuerdo, con el 06-2019, y que solamente se vayan en términos económicos, cuando no fue así. Creo que ya queda claro cuál es el emplazamiento de salario y se puntualizó ahorita. Nuestro emplazamiento en la Ley Federal del Trabajo dice que de no acceder a las peticiones justas del sindicato, o sea, les anunciamos que estallaremos la huelga el 1 de febrero de 2023. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestras peticiones con la legitimación del contrato colectivo de trabajo? ¿Esta es su respuesta? ¿Qué tiene que ver nuestra petición de salario con la adecuación estatutaria? ¿Qué tiene que ver con esa jurisprudencia que ustedes metieron? O sea, yo por eso
estaríamos planteando ahorita, emplazando a decir, tienen una respuesta, esta es su respuesta y se mantienen en ella, o hoy pueden les emplazamos a que den una respuesta concreta de las peticiones justas de los trabajadores en cuestión de salario. O sea, esto que desde ahorita se comienza a ver, si ustedes van a sostener esta propuesta, pues entonces ustedes están agravando el conflicto. Queríamos escuchar de ustedes hoy, de frente, no en un papel, de frente, cuál es la salida que ustedes proponen para atender las demandas justas de los trabajadores en materia de salario. Buenas noches a todas y a todos, compañeras, compañeros. A mí me gusta mucho una frase que la compañera Noemí constantemente nos comparte en el seno del comité ejecutivo, que es forma es fondo, siempre lo dice la compañera, y en ese sentido pues yo también quiero compartir esa frase con ustedes, ¿no? Forma es fondo. Y en el aspecto en donde se venía trabajando de una forma respetuosa, tanto de la administración como por parte del sindicato, de repente hay un espacio de tiempo en donde se empieza a violentar, se empieza a hacer una injerencia en la vida sindical más abierta, no es que no hubiera antes, pero se empieza a hacer más abierta, y entonces es cuando nosotros pues hacemos esos cuestionamientos, como bien lo dice el compañero Francisco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se nos da esta respuesta que además es como si estamos hablando de frutas y me da una respuesta de legumbres, por ejemplo? Cuando nosotros hemos sido siempre muy respetuosos con la administración, o sea, no nos metemos en la cuestión interna de la administración y esperamos en respuesta de forma equivalente también, pues que haya esa respuesta hacia el sindicato, que no se dio cuando, por ejemplo, este comité ejecutivo entra y se hace un primer desconocimiento por parte del abogado, ¿no? Serrano, donde se nos desconoce incluso como comité ejecutivo, dando argucias similares a las que hoy presenta, ¿no? Y seguimos preguntando el por qué. Y entonces cuando nosotros hacemos un emplazamiento que en 2 ocasiones es negado por el Tribunal Laboral, pues vemos que la universidad, o la administración más bien, la administración no salió, por ejemplo, en defensa de la autonomía, que nosotros sí lo hicimos en el propio tribunal. Nosotros uno de los elementos que más defendimos ahí es que no se nos podía cambiar de apartado porque la universidad era autónoma, aunque ustedes lean la ley orgánica y no venga nombrada, por ejemplo, la autonomía como tal. Pero pues viene ahí las facultades de la universidad y se da por entendido pues que está dotada de autonomía, y hasta en ese rincón nosotros seguimos defendiendo a la universidad, como bien lo comentan mis compañeras y compañeros. Entonces, evidentemente sí es un punto que nosotros venimos a cuestionar, del por qué la administración hace esa injerencia abierta en la vida sindical, el por qué mezcla verduras con frutas cuando no debería, o no deberíamos tampoco, porque nosotros no hacemos eso. Entonces, en el ánimo de que estamos empezando después de la pandemia, que fue un momento muy convulso, no solamente para los trabajadores administrativos académicos, sino también entendemos que para la propia administración de la universidad, la propia universidad, los propios compañeros universitarios, pues hacemos este llamado a que empecemos pues a cuidar la forma que es fondo, a respetar esta cuestión bilateral que está en el contrato colectivo, que curiosamente en un momento en que incluso corrió riesgo, también a ustedes les afectaba, ¿no? Porque el contrato pues es completo, es para todos, y esa es la virtud que tiene nuestro contrato colectivo, a diferencia de otros contratos de otras instituciones, que este es para todos, o sea, es un contrato verdaderamente que deberíamos de preservar, tanto la administración como el sindicato y las generaciones que vengan. Y seguimos preguntando el por qué. Y en esa pregunta o en esos cuestionamientos de los por qué, pues en realidad respuestas que hace o que se nos dan, pues solamente agrandan más este posible conflicto. Como bien lo dijo el compañero Francisco,
Nosotros estamos preparados porque además venimos de una resistencia ante el gobierno federal, real, por querernos cambiar de apartado, venimos con una resistencia que se le dio, organizada, colectiva, y entonces nosotros vamos a poner la misma resistencia aquí. De ese rezago que se ha vivido no solamente salarial, sino también hay un cúmulo de violaciones contractuales que se hicieron en pandemia, bastante graves, y que vamos a estar acentuando, y que vamos a meter nuestro emplazamiento, y que ese emplazamiento también va a ser cuidado y defendido por las y los trabajadores. Y entonces, en aras de que empecemos otra vez a tejer esta cuestión de respeto bilateral, pues hacemos estas preguntas, que son muy simples, muy básicas, y sí, en algún momento eso se puede también modificar, resarcir por parte de la administración, pues entonces vamos avanzando de una forma más, vamos a decirlo así, bilateral. De lo contrario, pues no queda de otra ruta que pues la que ya hemos nosotros, además afinado muy bien, que es la cuestión de la resistencia, ¿no? Nos resistiremos siempre a lo que pensamos que es injusto y que además es netamente injusto. Y termino yo con la cuestión de las propuestas que nosotros estamos presentando como aumento salarial. Yo llamaría a los compañeros de la administración de la universidad a que en esta ocasión, con todo lo que hemos vivido de una pandemia que nos ha dejado muy marcados como, no solamente como trabajadores, como trabajadoras, sino también como país y como mundo también, porque fue una afectación a nivel global, se imponga esta ética de la reproducción de la vida en vez del capital, como lo dice Dussel, ¿no? Y entonces que ustedes contemplen esto, que las peticiones que está haciendo el sindicato es precisamente para eso, para la reproducción de la propia vida de las y los trabajadores y las generaciones que vienen, ¿no? Para eso es la petición más que justa de que pues los salarios, los emolumentos de las y los trabajadores pues sirvan para eso, no para otra cosa, ¿no? Y aparte de eso, pues solamente agradecer a todas y a todos que estamos aquí, con todo y que pasó una pandemia, con todo y lo convulso, agradecemos que estemos aquí, ¿no? Que nos reencontremos y esperemos que nos reconozcamos como, no solamente como administración y como sindicatos, sino como universitarios, ¿no? Empecemos por el reconocimiento que tenemos como universitarios y creo que este año va a ser un año fructífero, no solamente para las justas demandas de los trabajadores, sino también para la universidad. Muchas gracias. Sí, quisiéramos solicitar que puedan hacer un replanteamiento a la respuesta que nos dieron, muy formal, muy jurídica, y que consideraran de que este documento que se entregó al tribunal es un documento que está circulando por todos lados. Los trabajadores lo están conociendo, nos han solicitado que tengan conocimiento del mismo, y si ustedes vieran cuál es el sentimiento que tienen los compañeros sobre este punto, sería importante que ustedes lo supieran. El salario es el derecho más importante que tienen los trabajadores y están muy atentos. Ahora volteaba y me doy cuenta a las horas que son, y aquí hay compañeros que están presentes porque están muy atentos, y personas que también nos están viendo sobre este punto, y por eso solicitamos que puedan reconsiderar el tema. No es un tema jurídico, sino es un tema que tiene que ver con las percepciones de las trabajadoras o trabajadoras, y que por eso pedimos otra consideración al respecto. Señalaba hace rato de que se planteó una tesis que no es obligatoria, que no es una jurisprudencia, dicen ustedes que es una jurisprudencia, pero ¿por qué ponemos temas como si el sindicato estuviera en contra de la universidad? Los trabajadores son los que defienden, hacen vivir a la universidad. Llamamos a la universidad. Ejercer el derecho de huelga como un medio para estar incrementando el salario es un derecho, no es que estemos en contra de la universidad. Si preguntáramos si se quiere la huelga, por supuesto que no, pero queremos una respuesta positiva de parte de ustedes. Y cuando hay un tema de cerrazón, agresión hacia el sindicato, hacia los trabajadores, se piensa como si el sindicato fuera un oponente de la universidad, cuando es la base de la institución. Por eso queremos que ustedes puedan revisar el tema y no verlo desde el punto de vista jurídico, porque los compañeros lo ven y dicen, ¿pero qué tiene que ver la legitimación
¿O por qué dice que no hemos revisado los estatutos? ¿Por qué la universidad opina sobre estos aspectos? Entonces, lo que queremos señalar es de que se siente una agresión hacia los trabajadores y demás, y por eso solicitamos que ustedes puedan tener una respuesta que finalmente será pública de esto. Yo creo que si hacemos un balance del día de ahora, puede ser un balance positivo, se pudo firmar un documento, y lo que solicitamos es de que ustedes revisen el planteamiento, porque es un planteamiento que se hizo y se siente pues desconcertante, sobre todo por esta jornada que se ha vivido, en donde de verdad jueces muy cuadrados decían es improcedente, no se admite esto, y bueno, cuestionando la autonomía de la universidad. Y obviamente este tipo de aspectos no lo permitiremos, no lo vamos a permitir, y obviamente para nosotros la autonomía es un tema fundamental, y por eso reiteramos esta solicitud, que lo vean sobre la base de que quienes integramos el sindicato somos personas, y obviamente lo que pedimos es un tratamiento distinto como lo que somos, porque nosotros también somos la universidad. Buenas noches a todos. Bien, quiero iniciar como mi exposición, parte de nuestro emplazamiento a huelga por revisión salarial tiene que ver con un rezago de hace años. Esto ya reconocido por ustedes en cada una de las revisiones salariales de cada año, pero particularmente en la huelga fue muy notorio el reconocimiento de la administración sobre el rezago salarial que existe ante los trabajadores académicos y administrativos. Evidentemente, el 30% de incremento salarial, cualquiera que lo ve, pudiera parecer ilógico. Sin embargo, en consideración a lo antes expuesto, creo que ahí está un punto medular. Pero yo quiero ir fundamentalmente a la respuesta que ustedes dieron en su documento, en donde aluden 3 puntos importantes que nosotros hemos notado. Ya la llamada jurisprudencia, esta cita que no es jurisprudencia, que lo comenta el compañero doctor y mis otros compañeros. Tocan el estatuto, intervienen una vez más en la vida sindical, que también en la huelga fue muy notoria su intervención. Pero lo que más me preocupa en este momento, o al sindicato le preocupa, es poner en la balanza este derecho al trabajo y el derecho a la educación. Es evidente que el contrato colectivo de trabajo no lo viola el sindicato. Es evidente que el contrato colectivo de trabajo, quien lo pone en entredicho, es la propia administración. Y es ahí en donde, por supuesto, cuando ustedes esgrimen estos puntos en una respuesta que le dan a una instancia federal, cuando la lee el sindicato, evidentemente dice, pues, entonces seguimos en la misma dinámica de irresponsabilidad, porque lo dijimos en la huelga, el sindicato lo dijo. Fuimos muy prudentes y siempre lo hemos sido. El sindicato, ante cada una de las finalizaciones de revisión salarial, revisión contractual, aún con el incumplimiento de la administración en los propios acuerdos, el sindicato ha sido muy responsable y muy respetuoso. Porque les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si un trabajador administrativo faltase al contrato como ustedes lo hacen? Ipso facto, rescisión. Sin embargo, ustedes sistemáticamente y de manera permanente violan el estatuto, el contrato colectivo de trabajo en todas las unidades. Y precisamente, aparte de esta documental que traemos aquí, de una sola académica, bueno, de 3 académicos, tenemos mucho más material en donde violentan el contrato colectivo de trabajo
y evidentemente la Ley Federal del Trabajo, que el mismo contrato cita. Ahora bien, regresando al tema del salario. El derecho al trabajo y el derecho a la educación, por supuesto que están en la propia Constitución. Pero es ahí donde ustedes juegan y ya empezaron a hacer una campaña como cada revisión contractual y salarial hacen con los estudiantes. Y es ahí donde la pregunta nace. A más de 45 años de existencia del sindicato y a más de 45 años de existencia de esta Universidad de Administración, no ha querido en estos momentos entender que el derecho a la vida tiene que ver con un derecho a un salario digno. Y por supuesto que eso me parece que aún no lo han alcanzado a entender, o hay una línea ya escrita que ustedes tienen que ejercer a rajatabla. Pero al final, como bien lo comenta el compañero Raúl, venimos de una inercia de lucha, venimos de una inercia en donde tenemos y podemos volver a luchar. El sindicato va a luchar por lo expuesto en el emplazamiento salarial, más el que viene de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y no cesará, y si es un momento otra vez de estallar la huelga, que así sea. Pero la responsabilidad, reitero, desde la huelga en este momento, vuelvo a repetir, la responsabilidad es de la administración, no del sindicato, porque es un derecho de las y los trabajadores, no es un favor, no es una cosa que tengamos que pedir a ver si se puede. La ley nos asiste y así lo haremos valer si ustedes así lo quieren. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros trabajadores, representantes de la universidad, compañeros estudiantes, académicos que sigan la transmisión. Esta será mi primera intervención, espero que por esta noche tenga que ser la única para poder avanzar en esta mesa de negociación. Voy a puntualizar varios elementos que tienen que ver con el tema que está abriendo, justamente con la contestación que se nos presenta por parte de la institución hacia el sindicato en el marco del emplazamiento por revisión salarial. Como ya se expresó por varios de mis compañeros, miembros del sindicato presentes en esta mesa, no estamos de acuerdo con lo que se nos ha contestado vía oficio legal. Ya se comentó los diferentes motivos. En el contenido del texto podemos cerciorarnos de que se nos dice qué es lo que no se puede, pero consideramos que para poder abrir una negociación con un fin fructífero para todas las partes, es necesario que esta negociación se abra con los elementos de lo que sí se puede otorgar, de lo que sí se puede dar. Bajo ese sentido, vemos necesariamente que, bueno, parte de la respuesta que ustedes nos puedan ofrecer es, en estos momentos, ¿qué es en lo que sí podemos ir negociando, ir abriendo la negociación? ¿Qué es lo que sí se nos puede ofrecer? Al respecto, también quisiera aprovechar el momento de la mesa para hacer una serie de comentarios necesarios para este momento que vamos a empezar a vivir, en el sentido en el que, como ustedes lo saben, me refiero a la universidad, en el sindicato y en el seno del mismo, se han generado una serie de cambios que a muchos que se oponen a estos cambios se resisten, pero sin embargo, porque así ha sido la voluntad de los trabajadores, estos cambios se están dando. En muchos sentidos, de los cuales seguramente ustedes ya tienen conocimiento. Parte de esos cambios se han visto en el respaldo a este comité ejecutivo, como lo es en este momento con el acompañamiento de nuestra comisión negociadora que está en esta mesa, como lo ha sido con el respaldo de los y las trabajadoras que están en este momento acompañándonos, que nos han dado su apoyo, que nos han dado su respaldo, que nos otorgan su cobijo para enfrentarnos a esta lucha. Como también es de conocimiento de la universidad, este comité ejecutivo, junto con sus trabajadores y el sindicato fortalecido, ha venido generando
cambios con los cuales consideramos ustedes no han estado de acuerdo. Pero pese a que ustedes no han estado de acuerdo y pese a que ustedes saben que no tendrían por qué estarse interviniendo en las decisiones de los trabajadores, lo han hecho. Quiero referirme concretamente al elemento en el cual los trabajadores decidimos cambiar de dirección sindical y decidimos tener una nueva representación. Ante esto, cuando el nuevo comité ejecutivo se presentó ante ustedes para empezar trabajos bilaterales, como lo sostiene el contrato, como lo respalda la ley, se nos negó el reconocimiento como representación hasta que se entregara la toma de nota. Muchos de ustedes pensaron que no se nos iba a dar toma de nota. Sin embargo, la lucha de los trabajadores apostó a que íbamos a conseguir la toma de nota y la toma de nota se nos concedió. Cabe señalar que uno de los argumentos que ustedes como parte patrón esgrimieron en ese momento tenía que ver en el sentido de que no contábamos con toma de nota, y un cuestionamiento que en voces de muchos compañeros se decía era ¿por qué a nosotros sin toma de nota no se nos reconocía? Y a Jorge Dorantes, después de varios meses de carecer de toma de nota, sí se le estaba reconociendo. Lo que era claro a la visión de todos y todas los trabajadores es que había ya una complicidad por parte de la patronal con esa dirección sindical y que bueno, ya no está. ¿Por qué acentuó estos elementos? Porque la universidad como patrón tiene que entender que el sindicato está cambiando y de igual manera la universidad, la dirección de la universidad tendrá que cambiar en el mismo sentido. ¿En qué sentido? En que las cosas se hagan correctamente, en que las cosas se hagan apegados a derecho, en que no se juegue con la simulación y la manipulación de las obligaciones laborales. Quiero señalar también que a cada muro que se nos ha puesto, el comité ejecutivo con los trabajadores respaldándonos, hemos salido adelante. Tal ha sido el caso de lo que sucedió en este emplazamiento cuando ustedes se negaron a entablar una primer mesa de negociación señalando que bueno, se nos había desechado el primer emplazamiento y se desechó justamente porque hubo cambios en dos criterios de la jurisprudencia y hubo una nueva jurisprudencia que hizo cambios a estos criterios que planteaban que el artículo primero de la ley burocrática ya no era inconstitucional, como lo fue durante muchos años por un anterior criterio jurisprudencial. Ustedes aprovecharon esta situación para intentar negarse a negociar nuevamente con este comité ejecutivo y con este sindicato. Sin embargo, ante el peligro que veíamos de que se nos pasara al apartado B y que ustedes tenían conocimiento de esta situación, también se dieron cuenta que las y los trabajadores en plenas vacaciones no titubearon en salir a las calles a defender que el sindicato tenía que mantenerse, que los trabajadores de este sindicato nos íbamos a mantener en el apartado A, y ganamos esa lucha con movilizaciones en plena temporada vacacional de invierno. Ese es el criterio de este sindicato al que hoy se van a enfrentar. Ese es el criterio que ustedes tienen que visualizar de que no es un sindicato que ustedes mañosamente habían estado durante muchos años manipulando. Es un nuevo sindicato y que aquí las cosas se tendrán que ver de frente, se tendrá que respetar la decisión de los trabajadores y la decisión el día de hoy es de que estamos emplazando a huelga y estamos emplazando porque queremos un incremento salarial real. Estamos emplazando porque tenemos conocimiento de que hay las posibilidades para un verdadero incremento salarial y al mismo tiempo también se interpondrá un emplazamiento por violaciones, porque aquí a nadie le cabe duda de que la universidad como patrón viola sistemáticamente el contrato colectivo de trabajo. Y quiero señalar, este sindicato y esta representación no va a permitir más violaciones al contrato colectivo de trabajo. Creo que en las calles, en las unidades académicas, en nuestros espacios de trabajo, el sindicato ha demostrado con hechos su compromiso a luchar, su compromiso a hacer que el contrato se respete. Hace un mes, en este mes de diciembre, peleamos en las calles contra el Estado y salimos adelante. Hoy nos estamos enfrentando a ustedes como universidad y tengan por seguridad que vamos a salir adelante, porque tenemos el respaldo de los trabajadores, porque estamos organizados y porque ustedes han visto que los trabajadores están dispuestos a salir a luchar como no lo han visto antes. Entonces, hago un llamado a ustedes como representación universitaria a no jugar con nuestro tiempo, a no jugar ni violentar los derechos laborales.
y a que esta negociación no termine en un conflicto de mayores escalas que ponga en peligro la vida académica, la docencia, la investigación y la cultura. Que si hay un interés genuino y real por resolver problemas que plantea el sindicato, estos sean con hechos y no con palabras demagógicas. Con esto quiero concluir mi intervención y bueno, en aras de una buena y fructífera negociación, esperemos avanzar con verdad. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Alavés, soy parte de la comisión negociadora. Pues ya mis compañeros ya formularon muchas de nuestras peticiones, bueno, lo que estamos reclamando ante ustedes. Y yo lo único que quiero comentarles es que en base a su contestación que nos dieron por oficio, en las peticiones donde nos dicen que por el momento la universidad carece de recursos económicos, no lo vamos a aceptar porque, como bien recuerdan, en el 2019 que tuvimos una huelga de 93 días, ahí se evidenció la llamada casta dorada, donde evidentemente ahí se demostró que ahí se fuga mucho del presupuesto que se otorga a esta universidad, y como ya lo dijeron mis compañeros, los trabajadores ahorita, en plenas vacaciones, salieron a luchar algo que tienen más de 40 años que tiene el contrato colectivo, y en este momento, como parte de la negociadora, quiero comentarles que mucho sentimiento de los trabajadores es ese, que no están dispuestos un atropello más por parte de la administración de la UAM. Entonces, ese es el comentario que yo quiero hacerles para que no nos digan que no hay presupuesto. Claro que hay, ya se demostró en el 2019 y que la base está consciente y está dispuesta a pelear en las calles o en cualquier lugar donde sea necesario, y que estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si es posible, no nos resarcen todo lo que nos tienen rezagado en cuanto al salario. Y ya, ahí dejo nada más ese comentario, y gracias. Yo nada más quiero cerrar con dos cuestiones. La primera es que usted, abogado, dice que no nos apegamos a las reglas. Pues de entrada tuvimos que ir a sacar la copia de las reglas, porque ahí se estableció que nos iban a dar copia a toda la comisión negociadora, y no se dio, y las fuimos a sacar. Hemos sido accesibles, yo no he dicho que nada más el sindicato, también la universidad en los tiempos, pero si nos vamos a pegar a los tiempos, nos apegamos ambas partes, porque hemos sido accesible un lado y el otro. Si bien nos hemos retrasado, hemos avisado de esta situación, pero si es apegarnos, pues nos apegamos, porque sí hemos entendido nosotros cuando fueron a atender la situación y que se tardaron más, nosotros no venimos ni nos paramos a decir que se han tardado, y hemos sido accesibles. Entonces, si usted va a estar al choque, pues no vamos a llegar a nada, y como ya lo dijeron mis compañeros, pues entonces ahí va a estar la contestación de los compañeros, porque a este comité sí lo apoya la base, con este comité sí está la base, y vamos a exigir que se nos restituya nuestro derecho del salario, porque no nada más es reconocer que hay un rezago salarial, que es lo que siempre dicen, o siempre argumentan que reconocen un rezago salarial. En el 2019 decían que reconocían el rezago y por eso estaba el acuerdo,
pero tan lo reconocieron que lo cumplieron, ¿no? Tan lo reconocieron que resulta que como no aceptamos su imposición del proyecto 12-2019, pues entonces ya lo quitaron de la mesa, porque cuando hay un acuerdo se mantiene y se sostiene y no está derogado el acuerdo 06-2019. Y ustedes en los hechos lo están derogando, porque así contestan, y la contestación es eso, que ustedes ya no tienen posibilidad porque en su momento hicieron una propuesta. Y lo que les venimos a decir es que esa propuesta no satisface, ni satisfació en su momento, la petición del sindicato. Y que entonces vamos a exigir el cumplimiento, porque de lo contrario yo le pediría dónde está la derogación bilateral del acuerdo 06-2019. Aquí no es un asunto unilateral, y la respuesta que da es de manera unilateral a un acuerdo firmado de manera bilateral. Entonces, exigimos que se cumpla el acuerdo 06-2019 en los términos que se firmó, y con ello resarcir el rezago salarial de las y de los trabajadores. Gracias. Bien, este proceso que tenemos de revisión salarial lo estamos haciendo en términos de la Constitución, de la ley y del propio contrato colectivo de trabajo. Podemos tener posiciones claramente diferentes, sin embargo, tenemos que converger para, de alguna manera, resolver las situaciones que se tengan que atender con relación al contexto que como sindicato estamos presentando. Quisiera hacer referencia también que por primera vez hay dos secretarias generales, tanto de la UAM como del SITUAM, y que en el mismo contexto que la universidad ha estado avanzando en reconocer a las mujeres, en el sindicato estamos en ese sentido para seguir de alguna manera empoderando la participación importante de las mujeres en este sindicato. Quisiera hacer referencia a la importancia de señalar el enojo de mis compañeros con relación al ajuste del año pasado, referente al punto 55 que dio esta administración, o sea, una irresponsabilidad por parte de esta administración, en el sentido de que hay recursos regularizables y que por lo menos en el 2019 fue un ajuste del 3%, en el 2020 fue el ajuste del 1%, en 2021 1.8% y en 2022 el ajuste de 0.055. Si son recursos regularizables, ¿dónde quedó ese dinero, no? Entonces, reitero, manifiesto el enojo de mis compañeros referente a esta situación por el ajuste raquítico que se dio del 0.55%. Evidentemente vamos a hacer referencia en varios aspectos con relación a cómo ha sido el impacto de la inflación durante este periodo, que rebasó el salario que se nos dio el año pasado. Respecto a esto último, quisiera cerrar, compañeras y compañeros, en esta mesa de negociación no hay personas nuevas. La secretaria general de la UAM, Norma Rondero, fue secretaria de unidad y rectora en funciones de Azcapotzalco. La doctora Lourdes Delgado fue directora de división y secretaria de unidad de Azcapotzalco. Mario Sales fue director y secretario de unidad. Hipólito Lara, sindicalista del SITUAM y funcionario actualmente. El abogado Rodrigo Serrano, desde el 1994 está en la oficina de la abogacía del abogado general, ¿no? Entonces, ¿por qué comento y contextualizo esto? De que conocen perfectamente las problemáticas y las situaciones que tenemos en este sindicato, no las desconocen, y que esperamos que sí puedan dar elementos para de alguna manera poder resolver y atender todas las problemáticas que tenemos en la institución, ¿no? Entonces, no estamos tratando con personas que desconocen, son personas que conocen perfectamente las problemáticas que se tienen en esta universidad y que esperemos que resuelvan y resarzan las situaciones que de alguna manera han afectado a las y los trabajadores. Gracias.
ya argumentaron mucho mis compañeros, pero sí me es de mucha importancia que usted como secretaria general sepa lo que nosotros como trabajadores esperamos de usted como representación. Nosotros siempre hemos considerado que el gran mal de la universidad son los asesores de ella. Nosotros tenemos como trabajadores, nos concede la razón de nuestras peticiones, el rezago salarial. Y algo que quiero externar muy enfáticamente, secretaria, es que no queremos un solo más acuerdo de promesa. Hubo otros tiempos, otras representaciones, pero este sindicato no lo va a volver a permitir. Nosotros queremos soluciones. Hace mucho tiempo oí a una representación de la universidad que decía, es que ustedes hacen como que trabajan y yo hago como que les pago, y no, yo trabajo, devengo un salario y por eso pido que se me pague tal cual, a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Entonces, es bien importante esta situación, porque finalmente, que quede muy claro, nosotros como sindicato no permitiremos nunca más que la universidad se entrometa en la vida interna del sindicato, jamás. Muchos apostaron que nosotros no íbamos a legitimar, tan es así que alrededor del 75% de trabajadores participó. Que les quede bien claro, por supuesto la base está en este sindicato para que se nos resuelva todas las deudas que tienen con el sindicato. Nosotros requerimos voluntad, porque el sindicato es parte de la universidad, no nos quieran ver como externos, como ajenos, somos parte de la universidad y por ello requerimos que nos den soluciones a nuestro pliego petitorio. No queremos más intromisión, que no nos vengan a cuestionar nuestros estatutos, nuestra legitimación, eso nos corresponde a nosotros y nosotros hemos demostrado con hechos el respaldo que tenemos por todos los trabajadores. Entonces, yo si bien hago la mención, secretaria, es que le pido la buena voluntad, porque de querer se puede, de no querer, por el solo poder de ser autoridad, pues dice no se puede. Aquí si hay voluntad, por supuesto, buscaremos medidas y formas para encontrar soluciones a las peticiones de los trabajadores, pero de lo contrario, pues simplemente es no, no y no. Aquí nada más hay que tener la voluntad de buscar las vías y las formas de resolver, pero sí le quiero pedir muy enfáticamente, no un acuerdo más de promesa, sino de hecho. Ustedes dicen que están yendo a Hacienda, invítenos y los apoyamos, vamos y nos manifestamos, porque somos parte de la universidad y requerimos esta situación. Y concluyo nada más, ustedes como universidad eran los primeros que tenían que haber hecho el reclamo, porque también así como nosotros no podemos permitir que se metan en nuestra vida, tampoco el Estado se tenía que meter con la autonomía de la universidad. Y ustedes como administradores eran los primeros que tenían que decir, ustedes no se meten con nuestra forma de trabajo de la universidad, porque somos autónomos en los hechos. Entonces, no sé por qué no lo hicieron, pero yo esperaría, de verdad yo esperaría de ustedes ese pronunciamiento, porque el Estado no se puede meter con la universidad, porque para eso está la representación de la universidad y estamos el sindicato. Entonces yo sí les hago esa petición, que espero la buena visión de defender a nuestra universidad, no nada más nosotros, ustedes también, y que luchemos porque de ninguna manera no nos reconozcan como una universidad autónoma. Gracias. Sí, yo nada más me voy a dirigir a la comunidad universitaria y hacer un llamado a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos y a decirles que el CITUAM va a estar en la defensa de la autonomía de las universidades y con ello, con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores. Y si nos dirigimos a la comunidad es precisamente por eso, para decirles que este sindicato siempre va a defender la autonomía que quiso ser transgredida ahora por el tribunal y que en ese sentido vamos a emprender la lucha, no solamente como CITUAM, sino con todos los sindicatos universitarios, a emprender esta lucha y en la defensa de esta autonomía está por encima también la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. No había entendido que ya habían acabado. Bueno, en este momento nosotros no tenemos una respuesta distinta, estaremos analizando lo que ustedes han planteado, justamente el tema de buscar una solución y de tener los elementos suficientes para poder hacer una oferta
relativamente razonable en los términos en los que estamos ahorita planteando los escenarios con Hacienda, les será presentada en su momento y haremos los comentarios necesarios y pertinentes a lo que ustedes han planteado ahora en la primera mesa que tengamos próxima. Y para ello lo que nosotros estamos planteando es proponer que nos reunamos nuevamente el jueves a las 4 de la tarde. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, tenemos una conciliación, se nos llamó el día martes a tener una conciliación, para ello, bueno, era importante tener un avance porque estamos llamados el jueves a tener una conciliación, que es importante, pues precisamente era tener los elementos para llegar a esta primera conciliación. Con la respuesta que nos da, pues no tenemos mayores elementos, entendemos las gestiones que se pueden hacer, que se pueden estar haciendo, pero reiterando lo que dicen mis compañeros, sí esperamos una negociación diferente, que el que ahora seamos 2 secretarias, tanto de la universidad como del sindicato, nos permita llegar a acuerdos no solamente de promesas, sino en cumplimiento de lo que está pactado de manera bilateral, y que es el contrato colectivo de trabajo, y que esas promesas que en su momento se dieron por otra administración, hoy se concluyan en hechos consumados y que se resarza ese rezago salarial que tienen los trabajadores. Si bien un punto 55 que se otorgó, eso fue una burla para los trabajadores y no vamos a permitir una burla de esa naturaleza en este momento, en esta negociación, porque nuestros compañeros, los trabajadores, tanto académicos como administrativos, merecen tener un salario digno. Y vamos a ir en la defensa de ese salario digno y también vamos a estar vigilando cómo se redistribuye el presupuesto. Eso sí, lo vamos a hacer porque es ahí la clave, donde ustedes pueden mover y pueden dar un salario digno a los trabajadores, con una mejor redistribución. Si bien han hecho o han dicho que ya están observados o que han estado observados por el gobierno, porque así lo han externado en varias ocasiones, pues también queremos que ustedes observen todas las peticiones de los trabajadores. Y en ese sentido, pues que si van a analizar, que analicen todos los elementos que vamos a dar posterior, que estamos dando en estos momentos, y que finalmente no vaya a ser un punto 55 porque lo que ya dijeron mis compañeros, no lo vamos a permitir. Y que hoy sí llamamos a que no sean promesas y que sea cumplimiento en torno al contrato colectivo de trabajo. Y sí, aceptamos la negociación para el día jueves a las 4 de la tarde. Ahí sería en el comedor. ¿Sí? Bueno. Buenas noches.